Bienvenidos a Cinepiola, ¿qué tal? Aquí somos Gabriel, Danilo y bueno, Cristóbal no está, pero estábamos con Daniela Urra de Puerto Cinema. Cristóbal lamentablemente hoy día no nos pudo acompañar, pero bueno, vamos a traerle nuestro capítulo acá de 28 años después, o Exterminio, como se conoce aquí en Latinoamérica. Bueno, esta es la tercera parte de una trilogía que parte con 28 días después, que es una película del 2002 dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland. Una película que fue básicamente una reinvención para mucha gente del género zombie. Fue seguida posteriormente por una película que se llamaba 28 semanas después, en el 2007, que fue dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, que es el mismo director que hizo La Sociedad de la Nieve, y fue escrita por 4 guionistas, o al menos son 4 las personas que están acreditadas para esa película, lo cual me llama mucho la atención, que son el mismo Fresnadillo, Rowan Joffe, E.L. Lavigne y Jesús Olmo. Y finalmente, y después de muchos años de estar en Development Hell, finalmente tenemos 28 años después, ahora en el 2025, donde volvemos a repetirnos a Danny Boyle como el director, de nuevo a Alex Garland como el guionista, que a propósito fue el mismo que dirigió y escribió películas como Ex Machina, como Civil War. Es la película de la que vamos a hablar hoy con nuestra gran invitada Daniela, que mide como 28 metros. Así que, Daniela, por favor, dinos, ¿qué te pareció esta película? ¿Por qué me dijiste en delante, este es mi momento? Era el destino, tenía que hablar de esta película. No, lo que pasa es que no esta película en particular, sino que es la trilogía en sí. Yo cuando vi la primera, fue una de las primeras películas que vi en DVD, entonces la hizo muy especial para mí. Y además que como tú comentabas, cambiaba el formato, pues no eran los zombies, sino que eran infectados, entonces eran mucho más rápidos, no como esa bafosia, o sea, esa horrible película de la de Brad Pitt, de los Guerra Mundial Z. claro, donde no muere nadie. No, pero esta era era mucho más, como dijera, mucho más extrema, po. Igual te metía en la película la adrenalina de arrancar, entonces yo sentía que lo hacía mucho más realista, ¿eh? Y eso daba más terror. Entonces por eso encontraba, además que está Cillian Murphy, era como que en esa época nadie lo cachaba, pero Claro. tremendo actorazo, ¿cachai? Tremenda presentación, ver Londres así vacío. Hay muchas cosas muy buenas de la primera película que yo le tenía mucha nostalgia. De hecho, así como contando una anécdota, ¿no se acuerdan que en la primera hay una escena donde... Voy a hacer spoiler nomás de toda la película Sí, más antigua que la sí, cresta. dale nomás. Adelante. Ya, hay una escena donde el papá de la niña mira para arriba y hay un cuervo que le cae una gota de sangre en el ojo y lo infecta. Mm. Sí, ese weón yeta máximo. Entonces yo decía, esa weón me pasaría a mí. Irónicamente, cuando llegué a Santiago, me cayó una gota de un aire acondicionado en el ojo y me lesionó en la córnea. Oh, no. Tuve que ir al No, oftalmólogo y toda la weá y decía, ¿viste? Si ya está como ese weón. Yo me hubiera pasado lo mismo. Así mismo me contagié de COVID, un weón me escupió en la cara, en la feria. No, pero te juro, yo hubiera sido una de las primeras infectadas en esa película. y ni siquiera por un infectado, sino que sería por un motivo completamente ajeno. Claro, esa dieta, po. Un cuervo, aquí una paloma, no sé. Bueno, y la película increíble. Y la segunda parte cuando salió, puta, a veces inicio era como tremendo potencial, pues, ¿cachai? Ah, Danilo, ¿Estás obvio. hablando de la No, intro no. antes del... O La sea, como intro es increíble, una de las mejores intros que he visto en películas de terror, así como es buenísimo. Y creo que una de esas, en parte, ya no voy a adentrarme mucho en la segunda porque ya estoy viendo la reacción, eh, pero yo creo que una de las cosas que a mí, hay hartas cosas que me gustaron de la tercera y hay varias cosas que no me gustaron de la tercera. Mm. Una de las cosas que me gustó mucho, obviamente, es la tecnología nueva que ocuparon. O sea, los planos tan increíbles, es mucho más frenética la película porque usaron drones, usaron iPhone, iPhone 15 Pro, de hecho. iPhone 15 Pro, claro, entonces ya, pero en ese nivel de tecnología la hace mucho más entretenida, igual tiene como cosas medias oníricas, unas hueitas ahí, pero el tema que no me gustó mucho era como que empezaba más o menos como medio homenaje a la segunda parte,
el inicio con los niñitos viendo los Teletubbies. Tiene hartas cosas como contradictorias la película, siento. Como que, además que en la ficha salen como estos 3 actores y claro, como que se van repartiendo a partir de la historia, pero en verdad el protagonista es el niñito, ¿cachai? Como que los otros 3 aparecen por parte, entonces igual es como, eso como que también te desvía un poco la atención, porque obviamente uno quiere ver a Aaron Taylor Johnson, uno quiere ver a los otros actores, ¿cachai? Pero no aparecen tanto como uno cree. Y no sé si me gustó tanto la evolución de los infectados, como que igual lo encontré medio, no sé si me convenció totalmente que estaban clasificados. Ahí Claro, siento el como que ya alfa y se, todo eso. Es como más de juego eso. claro, como que ya se perdió un poco, excepto el realismo de la historia de la primera y un poco de la segunda parte, ¿cachai? Porque, no sé, po, ya tuvimos el COVID, por ejemplo, y aparece un alfa con medio pico, no sé. Oye, disculpa que lo diga, pero a mí me era muy difícil, y sé que el editor que edite este video probablemente va a poner lo suponía o algo así, pero era muy difícil de repente no desviar la atención a lo grande que era el miembro del alfa. Era distraía, literalmente distraía un Ay, montón. todo el rato en la película mirando así. Es como el meme del niño ese que como que saluda y mira para abajo, así es como... Era, esa era mi ¿Cómo cara que viendo se la ponía a película. correr rápido? Pues si tenía más impulso, pues. Claro, sí. Pero bueno, Felicidades al No, y actor. además que Felicidades al actor. felicidades, muy bien elegido el casting. lo googleé y todo. No, mentira. Eh, no, pero igual si no hubiese visto los otros infectados, igual eran como chicas modelos, ¿cachai? Igual hay que tener la perso para estar ahí en pelotas, pues, ¿cachai? obvio, Mm. Pero obvio. habían hartas modelos dentro, no sé, yo me fijé en esos detalles, ¿cachai? Pero Los bien, tenía. como te digo, siento además que la última, así como ya como para cerrar mi opinión de la película, siento que el final fue súper abrupto, me dio la impresión, ¿cachai? Como que, no sé, nos tuve la sensación de que le faltaron escenas de acción y había como, y era súper emotivo al final, cosa que no tenía mucho en las otras, de la emotividad y como de la pérdida, era más todo el rato arrancando y toda esa cuestión. Pero siento como que la película era más larga y alguien decidió cortarla, ¿cachai? Y el final, lo voy a dejar para cuando terminemos de hablar y ahí, La ahí damos última, una opinión la última del secuencia. Esa. final, claro, del cine de pecadores. Ya, veo la conexión ahí. Sí. ¿No te molesta si tomo la palabra yo, cierto, Gabriel? Dale más. Bueno, yo creo que esta franquicia para mí fue un grato descubrimiento, porque yo no había visto ninguna de estas películas hasta que se tomó la decisión de hacer el capítulo ahora de Exterminio. Danny Boyle, sobre todo en la primera película, se luce como director y se nota mucho su dirección en esta película, a diferencia de la segunda. Para mí, 28 años después, es una película que destaca mucho, al igual que la primera, por la sencillez de su línea de acción. Spike descubre de que hay un doctor en el continente y emprende este viaje junto a su madre para poder encontrar una potencial cura para su enfermedad. Y en este caso, los infectados son obstáculos. Y si bien la supervivencia es crucial, ¿sí? A diferencia de otras películas de zombies donde seguimos un grupo de supervivientes o humanos que deambulan sin rumbo por un lugar hostil, aquí tenemos un mundo que, al igual que The Last of Us, donde los infectados ya forman un componente natural de su construcción. Entonces son meros obstáculos y no forman como la totalidad de la sustancia de la obra. Que en realidad esta película es una historia sobre, más que una historia sobre infectados, una historia sobre matar zombies, dígase. Es una historia que nos cuenta un conflicto humano, sobre la aceptación de la muerte, sobre el dejar ir a un ser amado. Y junto con eso, ¿qué más nos da?
nos entrega unas secuencias de acción que son alucinantes, como bien decías tú, Daniela. Nos entregan esta sensación frenética donde uno no sabe muy bien cómo ubicarse en el espacio, donde te cuesta seguir los movimientos, la continuidad del movimiento, porque precisamente tenemos unos infectados que son muy ágiles, corren muy rápido, se desplazan muy rápido. Y la desesperación de los personajes cuando están intentando huir, cuando están en estas secuencias de persecución, se transmite y se construye muy bien a través del trabajo del montaje. De hecho, yo quedé gratamente sorprendido porque creo que nunca había visto una película del género zombie que utilizara el montaje intelectual. Creo que es la primera vez que lo veo. Me refiero a estas secuencias que tú mencionabas donde algunas son oníricas incluso, donde se interrumpen con planos como en visión nocturna, infrarroja, donde vemos infectados como devorando un animal. Y hay algo inquietante, tenebroso sobre estas secuencias que es como si fuera un ritual pagano. Como si nos quisieran decir con esas imágenes que el territorio que estos personajes están pisando está maldito, está corrompido. Y logran construir esa idea a través de la utilización de estos cortes rápidos, bruscos, de este montaje intelectual. Utilizan un poema también que se llama Boots, de 1903, Botas, escrito por Rudyard Kipling. En este caso es la versión recitada por el actor Taylor Holmes en 1915, que era un poema que intentaba replicar lo que había en la mente de un soldado al entrar en el campo de la guerra. Y esto es acompañado con diferentes imágenes de diferentes conflictos bélicos. Esto en la secuencia en la que Spike se adentra con su papá por primera vez en el continente. Entonces, este tipo de recursos audiovisuales enriquecen la forma en que te cuentan esta historia sobre infectados. Otra cosa que quería decir era la secuencia de la crisis, que en este caso también converge con el clímax emocional de la historia. No voy a spoilearlo, pero ustedes saben a qué me refiero, esta despedida de Spike, que resulta genuinamente catárquica, emotiva. Yo personalmente lloré, me emocioné muchísimo. Y me permitió también encontrar cierta belleza. Encontrar belleza en este mausoleo, en este monumento tan tétrico, tan macabro, hecho solamente de osamentas, de huesos, de cráneos. Y pude, a través de cómo está construida esta secuencia, precisamente, encontrar belleza en eso. Y es algo que le agradezco mucho a la película. Creo que nunca había visto algo así en mi vida. Así que, finalmente yo, de verdad, para las personas que no han ido a ver 28 días después, o ¿Años? Exterminio, la evolución, perdón, 28 años después, o Exterminio, la evolución. Es una película de zombies, a pesar de que a Alex Garland no le gusta que les digan así, que nos cuenta una historia súper humana, de una forma muy hermosa, pero también terrorífica, con un espectáculo muy bien construido, que te va a agarrar de inicio a fin, y la recomiendo muchísimo que vayan a verla. Al igual que Daniela, hay cosas que me molestan de la historia, pero no la mutilan al grado de que la película deje de gustarme. Voy a hablar de ellas un poco después para que sigamos conversando. Me gustaría saber qué piensas tú, Gabriel. Yo creo que, primero, diría que en esta película, a diferencia de las otras dos anteriores, es cuando más se sienten, o sea, eliminando quizás eso es como la idea de las categorías de zombies, que es como medio de juego. Siento que es como que más se han sentido como infectados más que zombies. Especialmente cuando, porque vemos a esta zombie que da luz, vemos a este zombie que lo sedan y se queda parado ahí, a diferencia de cualquier otro zombie en cualquier otro medio que uno haya visto, o en las películas anteriores, que son como ¡guau! Y matan y no piensan, pero acá se sentía como un nivel más allá de que solamente fuera un zombie no muerto, sino que era alguna forma de otra vida humana, que seguían siendo humanos, pero como que su cerebro devolucionó a otro estado. Entonces yo eso como que lo encontré interesante, pero bueno, hablando de la película, a mí me gustó muchísimo. Yo había visto la 1 hace mucho tiempo y la reví ahora para esto y me gustó un montón también. Me vi la 2, que si bien no la odio como Danilo, encuentro que igual es una película un poco... me cargan las películas de terror en las que todos los... Bueno, no es tanto de terror, es más de acción, pero me cargan las películas en las que todos los personajes son estúpidos y quiero que mueran todos. Y bueno, yo quería que murieran todos. No me gustaba ningún personaje de la 2. Y a diferencia de la 1 y la 3, en las que sí me quería que estos personajes sobrevivieran, me caían bien todos. Bueno, como decía, la primera película es bastante influyente en el medio de los zombies. Yo que soy fan o que fui fan de The Walking Dead, uno ve muchísimo
del ADN de The Walking Dead en 28 días después. Bueno, más allá de secuencias que son prácticamente plagiadas de directo de 28 días después, mucho de esta idea de como de qué es lo que sale en la primera película, que es de un poco de que al final el peligro son los humanos. Que acordémonos que igual previo a esta película, la idea del zombie era un poco todavía de George Romero, si no me equivoco, así como la noche de los muertos vivientes, como era un poco esa la idea. Y con esta película y también después de Zack Snyder, El despertar de los muertos, como que se empezó a cambiar esta idea del zombie, de este no muerto que camina lentamente hacia ti, a esta idea del zombie rápido y como esta acción más visceral, mucho más adrenalínica, combinado con esta historia de que al final lo peor de este post-apocalipsis van a ser siempre los humanos. La segunda película siento que se perdía un poco eso, que al final... ¿De qué se trata la segunda película? Encuentro que quizás no estoy seguro. Es como, mira, acción frenética de zombies. Que ven eso igual... y también siento que la segunda película, el final de la segunda película, como que da como a entender de que se va a esparcir por todo el mundo ahora el virus zombie. Y la tercera película parte diciendo que no se infectó a todo el mundo, sino que de nuevo está solamente en Gran Bretaña. Va mucho al centro de esta trilogía de películas, que es todo muy británico. Y yo encuentro que también está en el ADN de esta tercera película. Tuve que hacer un poco de investigación igual con respecto a justamente lo que pasaba en la escena final de la película, de qué era ese personaje. Y había otra cosa que también me enfoqué un poco, que por ejemplo que vemos los Teletubbies al comienzo de la película, vemos a los Power Rangers, o sea, como unos Power Rangers, unas figuras de... O sea, esta sociedad posapocalíptica que está viviendo en este de Gran Bretaña se basa siempre, admiran una nostalgia de los 2000, de los 90, que es cuando en el universo ocurrió el apocalipsis zombie, como una nostalgia noventera de los 2000 británica. Entonces eso es lo que esta gente creció admirando. Entonces, a pesar de que están en el 2020, 2030, qué sé yo, posapocalíptico, viven y tienen una cultura que es como británica de los 90. Porque eso fue lo que ellos crecieron, eso fue la cultura que ellos alcanzaron a absorber y es la que traen hasta el día de hoy. Y la primera película forma parte un poco de esa cultura nostalgia noventera, que esta película como que toma un poco de reverencia. Entonces nos habla un poco como de el mundo que se nos cuenta acá, nos habla como de una Gran Bretaña aislado, que mira su propio pasado en forma de nostalgia. Y, por ejemplo, el personaje final que aparece es una referencia a un personaje de la tele británica que se llamaba Jimmy Savile, si no me equivoco, si no estoy pronunciándolo mal, que era un presentador de programas de niños muy, muy amado. Era caballero del reino británico, tenía un montón de estatuas en su nombre, y después, en el 2011, después de que había muerto, se descubrió que era un pederasta, que abusaba de niños. Y hubo como hoy día el nombre de ese gallo es como sinónimo de pedofilia, así como de lo peor de la humanidad. Pero eso fue en el 2011, y en este universo... el apocalipsis zombie ocurrió en el 2001, entonces la gente que idealiza a esta Britania de los 90 idealizaba a este personaje cuando todavía todos pensaban que era bueno, sin saber la oscuridad que ocultaba. O también, por ejemplo, hay un plano en la medio de la película en el que los personajes caminan y hay como dos cerritos y un árbol al medio. Que ese es un lugar, que se me olvidó buscar el nombre, pero es un lugar muy famoso. Ese árbol es muy famoso, un árbol milenario. Era un lugar turístico muy muy famoso en donde muchas cosas muy importantes como en la historia de Reino Unido ocurrieron en ese árbol. Y durante la pandemia un cabro adolescente cortó ese árbol, y hoy día ese árbol está cortado y fue como una desgracia nacional lo que pasó. En cambio, pero en esta película, cuando pasan por ese lugar, el árbol está ahí. Y eso que filmaron esta película después de que este cabro cortó el árbol. Porque en este universo ese cabro no estaba ahí para cortar el árbol. Entonces nos habla como de dos cosas. Por un lado, como esta Britania de ensueño, en donde como las cosas antes eran mejor. Pero también nos habla de las cosas que uno pensaba que eran buenas, pero ocultaban una oscuridad gigantesca de las que no se sabían.
Entonces yo creo que ese es como un subtexto que se mantiene a lo largo de la película, es lo que me parecía súper interesante. Y combinado con esta temática de lidiar con la pérdida, de la... ¿Cómo se llama? Recuerda que debemos morir, recuerda que debemos amar. No sé, como que me construyó algo que en verdad nunca he visto en una película de zombies. Y por eso siento como que está muy bien construida y la recomendaría como película porque es algo creo que novedoso, siento yo. Algo que no he visto en una película de zombies. Así que si quieren, eso es como mi opinión. Si quieren, no Esa, sé... ¿Sí? esa es una lectura súper interesante, de hecho. Sí, me Yo, sorprendiste. Ahora me gustó más. La voy a ver de nuevo. yo también tengo ganas de verla de nuevo, sinceramente. Creo que la película igual se abre mucho a diferentes tipos de interpretaciones. Yo quería preguntarles, porque creo que estamos hablando también mucho sobre las grandes virtudes que tiene esta película, pero ¿cuáles son cosas que a ustedes no les gustaron precisamente? Porque, por ejemplo, yo tengo las mías, estoy seguro que Daniela también mencionó que tiene las suyas. ¿Qué cosas ustedes dicen, "Mm, aquí la película se fue un poco del rumbo que tenía, quizás esto está de más, quizás yo hubiera cambiado esto"? Y una última cosita también, recordando como hablando de esto de la nostalgia, también eso sentía estos momentos de montaje intelectual que era como, habían como ciertas quizás cosas que no entendí muy bien, hay como también un subtexto sobre la guerra, como de esto, marchar a la guerra, o este cabro que es el sueco que se encalla en la isla y se encuentra con nuestros principales, que también habla así como, oh, yo me tenía que listar en la marina, o sea, me listé en la marina de puro weón, debería estar repartiendo de ser repartidor de Uber. Y ahí siento como que quizás no sentí la conexión tan como que sentía que eso estaba hablando de otra cosa, porque no sé, quizás como que se estaba intentando meter muchos temas que no sé si eran tan fuertes como otras cosas que se estaban planteando. O quizás me perdí otra lectura que no estaba entendiendo. Y también está como esto cuando el personaje de Eric muestra como a su esposa que la está esperando en Suecia y es como esta cabra llena de botox, llena de operaciones y no sé, como que también sentía de que está como intentando, siento que algo está intentando querer decir, que sé yo, como mira lo que se preocupa este weón que vive como nuestro siglo XXI típico, a diferencia de este otro cabro que vive como en este mundo de guerra. Pero no sé si también si era como tan fuerte con respecto a las otras cosas que se querían contar. Es que yo creo que es lo mismo que estaba hablando antes, po, de cómo el mundo evolucionó, la belleza evolucionó, todo el mundo Mm. está evolucionado y este niño quedó atrapado en el tiempo. O sea, el niño nació en un lugar que quedó atrapado en el tiempo, entonces ya el celular, ese estilo de belleza ya más plástico, era nuevo para él, pues entonces no lo entendía. ¿Cachai? Yo creo que era más que nada para demostrar eso, pero a lo que ibas y esto conectando un poco con lo que decías que no me gustó de la película, que sentí que se introducían personajes, pero no se lograba como adentrar tanto en los personajes, ¿cachai? Como que ya veíamos a la mamá enferma al principio, después ya la vimos interactuar un poco más, pero como que me faltó un poco la conexión entre la mamá y el hijo también, ¿cachai? Lo mismo con el papá, que nos daban pistas de cómo eran sus verdaderas personalidades, pero sentía como que no llegaba a ahondar tanto. Entonces, de hecho, el personaje del doctor era increíble y toda la película fue un mito y lo logramos ver solo un ratito para llegar al desenlace y que resuelva toda la situación que veíamos del principio, pero obviamente era un personaje que sentí que fue desperdiciado, ¿cachai? El buen había descubierto un montón de cosas que lo fue diciendo así como en diálogos, en un diálogo, ¿cachai? Y ahí tuvimos que ir agarrando. La misma cuestión, yo toda la película pensé así como, ¿qué tienen que ver los Teletubbies? ¿Qué tiene que ver esta situación con este cabro chico en la iglesia? ¿Cuándo nos van a mostrar eso? Ya, y al final lo mostraron, y igual fue como medio cómica la weá, ¿cachai? Como que los weones saltando. Entonces era como. Sentí como que la película era un homenaje que no logró serlo, una secuela tampoco que logró serlo, no sé, como que sentí extraño eso. Ahora, lo que ustedes decían de como la primera película con infectado y todo, para mí nunca fue como la primera película con infectado. Para mí hay películas de los 70 que son de infectados, que Shivers o no, Crazies, ¿cachai? Como de Cronenberg, la otra Romero también, que también son infectados que matan gente y toda la cuenta. Entonces no era como la novedad. Eran solamente que son más parecidos a zombies nomás, ¿cachai? Esa era la diferencia.
no le quito el mérito porque, pues, pucha, maravillosa 28 días después, pero tampoco era algo como novedoso. Yo creo que lo novedoso ahí fue mostrar, para hacerlo más cercano, como en esta primera como forma digital, ¿cachai? Como más cámara en mano, medio tipo documental, que eso fue como lo vanguardista de la película y que después se utilizó también en la segunda, no tanto sí, y ahora en la tercera ya algo se fue como en volar así con los drones teniéndolos acá, a los actores, esas cámaras amarradas a los animales, que igual decía que amarró unas cámaras a unas cabras. Y caché como que el weón se fue en volada, pero también le da como lo que ustedes dicen, como que la película sentí que la tercera se transformó como en un terror folclórico. Sí, de Y hecho, esto, ¿Cachai? Como que cambió un poco la evolución de la película y lo que les dije antes, lo que a mí realmente no me gustó fue la evolución de los infectados, ¿cachai? Como que ya tenían cada nombre, lo mismo que tú decías, así como, un leaker, como en Resident claro, Evil. Sí. claro, como Resident Evil, entonces era como que, no sé, estaban estos guatones que se arrastraban, estaba el de que ustedes saben, el trípode. Eh, y como que, no sé, como que ese tema no me alcanzó a convencer, porque si tú, ¿se acuerdan de cuando termina la primera? Eh, Empezaban a morir de hambre, y claro, aquí muestran que se alimentan de animales y todo, y como que te explican así súper rápido que había unos que el virus los volvía como superhombres, ¿cachai? No sé, como que esa historia no me logró convencer mucho, ¿cachai? Como que sentí Eh, como que lo hubiera dirigido otro, lo hubiera escrito y dirigido otra persona y no los que el de la original, ¿me entendí? Ahora, la escena de la mamá cuando se despide, ¡oh! Casi dije, no, la no, escena de la mamá, se que censura. fue súper conmovedora y todo muy bonita, no me logró como emocionar tanto como por ejemplo la escena cuando en la primera el protagonista va a ver a sus papás y sus papás se habían suicidado. mm, Eso lo sentí Esa mucho escena, más cercano y real, ¿cachai? Y esa weá esa sí que me escena, impactó. esa es la imagen de la primera película. Ese es Claro. el momento, Es- sí. Y por eso yo te digo que a mí me gusta mucho más la primera que la tercera, porque esta la sentí una película, esta la sentí ficción y la otra la sentí mucho más real. Ahí estoy de acuerdo contigo. De hecho, a mí también me gusta más la primera que esta, pero no le quito el mérito a esta. No, si no dije que era mala, solamente estamos hablando de lo que no nos gustó nomás. Mira, hay algo que tú dices y en lo que te encuentro mucha razón, pero yo creo que el origen de todo viene a que esta película no está necesariamente pensada como una película tan independiente, en el sentido de que esta es la primera parte de otra trilogía. Mm. A pesar de ser la tercera película como de la trilogía original, es a su vez la primera película de otra trilogía más. De hecho, la siguiente película, que se llama El Templo de los Huesos, dirigida por Nia da Costa, debería venir dentro de unos veintitantos días más, de hecho, súper cerca del estreno de esta. Y yo siento que eso se representa a través de este prólogo que tiene la película y este desenlace. Yo siento que ese prólogo y el desenlace de esta película le hacen daño, Mm. porque pudieron literalmente ser cortados. Para mí, el desenlace de esta película, y esto no es un spoiler, es cuando Spike ve al infectado, levanta el arco para lanzar la flecha y ahí era el corte a negro. La película debió haber terminado ahí. Mm. Pero nos tiran estos Power Rangers como medios rusos que le rompen completamente el tono lúgubre y reflexivo que tenía la historia. Y solo está ahí para hacer una referencia al prólogo, un prólogo que también está desconectado de la historia principal. Entonces me llama mucho la atención que Alex Garland haya añadido estos elementos que asumo son solamente para conectarlos con la secuela que viene ahora. Mm. Y otro elemento que a mí me molesta un poco de la película es el bebé. ¿Por qué? Porque es confuso. No entiendo cuándo ni cómo se dieron las circunstancias para que naciera ese bebé. Se supone que el alfa tiene ese tamaño porque puede preñar otras infectadas. Se infectó ya estando preñada, pero eso no es posible por las mismas cosas que te cuentan en la historia. ¿Cómo pasó esto? Y entiendo que el bebé cumple un rol narrativo en el sentido de que absorbe simbólicamente el memento amoris de Spike con su madre,
se convierte como en un ser de esperanza en este mundo sumergido en un fracaso de la civilización, pero el comportamiento del bebé raramente es un problema. Los bebés son seres muy poco predecibles. Recuerdo cómo utilizaban al bebé de A Quiet Place, donde tenían que meterlo literalmente en un sarcófago para que no llorara y no lo escucharan las criaturas. Y aquí me llama la atención que los guionistas, bueno, que Alex Garland no haya utilizado al bebé como un obstáculo. El bebé, Claro, como que hay una escena donde como que lo están atacando y la guagua está raja. Así. exactamente, nunca es un Maravilloso. problema. Nunca es un problema, es demasiado conveniente. Entonces, siento yo que el bebé, entiendo su importancia simbólica, pero le faltó al guión utilizarlo. Le faltó convertirlo en un ocasionador de conflicto, O sea, eso, básicamente. que Es el diría que principal. una vez que encuentran al doctor, los conflictos terminan, pero en términos. Ya no hay más conflictos, ya no hay, la vida de nuestros personajes no vuelve a estar en peligro desde que encuentran al doctor hasta el final. Porque como que la película ya no le importa la idea de que nos persiguen zombies, tenemos que correr, excepto esa escena en la que se tienen que esconder como en un alcantarillado y el alfa casi mata al doctor, que son como los últimos 3 minutos de película. Pero tenemos toda esta secuencia que diría que es como básicamente el tercer acto en el que se encuentran al doctor y le explica lo del cáncer y todo, en el que ya no importa nada, como que hay cero peligro físico a nuestros personajes. Claro. Pero eso es como eso yo lo tomo como una decisión del director, o sea, perdón, del guionista, así como lo que nos importa ahora es hablar de estos otros temas y el que esté en un apocalipsis zombie como que da un poco lo mismo. Pero eso Bueno, la fantasía. claro. Porque igual a los infectados les llamaba la atención el sonido. Si tú haces un ruido muy fuerte, es probable que te escuche un alfa o un infectado y vaya por ti. Y me llama la atención de que entiendo el propósito narrativo que tú dices, Gabriel. En ese momento no es importante, pero siguiendo como las reglas de tu propio mundo, es raro que el bebé nunca haya llorado mientras está ocurriendo toda la secuencia con el doctor. Es rarísimo. Era un Sí, yo recién también lo nacido. pensé cuando lo vi. Quedé Sí. como, Entonces es un elemento que siento que no le O- aporta tanto al guión, O, sinceramente. ¿cómo es que el doctor sobrevive sin muros? Como, no sé, como preguntas interesantes, pero no, la película como que no le interesa responderlas. a yodo vivía. ¿Y dónde consiguió tanto yodo ese hombre? Y la morfina ¿Y infinita. la morfina? ¿Dónde consiguió esas cosas? También, Claro. una cosa en aspectos técnicos que no me gustó tanto, que era esos planos que lo vi en las promociones, que era como con 25 iPhone uno puesto al lado del otro, y cuando les llega un flechazo a los zombies, y la cámara hace como un movimiento ultra rápido, como que con tiempo detenido. Yo no sentí que. No le vi la gracia a esos planos. De hecho, me distraían, porque eran demasiado cortos como para sentir el momento detenido del tiempo. Exacto. Eran demasiado cortos, duraban como un tercio de segundo, así eran demasiado rápido, o medio segundo duraban. Y siento que si quería lograr ese efecto, así como un poco más de Matrix, así como de la cámara rotando alrededor, tendrían que durar un poco más para que se sintiera, pero no lo sentía, pero para nada. O sea, era muy corto el momento, era como un momento como para intentar meterle así adrenalina, pero yo no lo sentía, yo lo sentía distrayente. Una Que como choreza. el gran diría atractivo Roberto. de la primera película era que habían grabado planos con una de las primeras películas, no fue la primera, pero una de las primeras películas con cámaras digitales. Le querían agregar ahora con el teléfono y que fuera también la primera película, porque ahora los iPhone tenían la tecnología suficiente como para después ser proyectados en cines de alta calidad, ¿cachai? Yo creo que más cayeron como por eso, con esas cosas. Igual no deja de ser entretenido. Quizás Ver como. qué pasaba, igual con lo mismo de estas cámaras nocturnas que usaban y que le ponían a los animalitos así como para que uno cachara. Igual estaba entretenido. Lo que yo no cachaba y que después vi como en TikTok era de que habían usado unos drones chiquititos y que en esas escenas como de los túneles de los militares, cuestiones, se los ponían como por la cara, entonces los actores no cachaban cuando pasaba el dron. Y eso lo encontré entretenido, no lo sabía. No lo había notado, se tendría como que revisar, a lo mejor. Sí, no, por eso te digo, hay que verla de nuevo. Pero lo que tú decías de que como va a ser el comienzo de otra trilogía, puta, me da un poco de lata, sinceramente.
independiente de que las películas sean buenas o no, porque hablan lo mismo que te estaba hablando el otro día, de que podría ser un tema futuro conversarlo, de que es la muerte de las historias originales, ¿cachai? Como del Hollywood, porque nosotros en Chile nos levantamos mucho de estas películas que vienen desde Estados Unidos, más que de otros países. Tiene que ser una película así muy galardonada para que los chilenos la pesquen. Entonces cuando ven todas estas películas es como un desgaste, ¿cachai? Porque son películas que pasan un mes en el cine, la gente ya las va a ver, pero son pocas personas dentro de lo que era antes, y ya en 2 semanas más están en streaming. Entonces es como la muerte de las grandes ideas del gran cine de Hollywood, ¿cachai? Y como que sacarle todo el provecho como una historia ya como... Yo ya sentí que esta película ya era como medio innecesaria. Ya la segunda, 28 semanas después, hasta podría haber sido innecesaria, ¿cachai? Pero ya lo hicieron, ya bacán, filo, es lo que es. Pero es como que ya no es necesario tenga que continuar alargando el chicle, ¿cachai? Como si la primera fue bacán, no hagáis una segunda, ¿cachai? Déjala así y hace otra historia, po. No sé, es mi opinión, ¿cachai? Porque las películas antes eran así, pero después como con Marvel y todas esas cuestiones, como que ya hagamos el otro mundo, y este es un mundo, y esta cuestión, y otro, y así, ¿cachai? Y al final es como que estáis viendo en el cine la misma cuestión, una y otra vez, ¿para qué? Para que después cuando hagan el reestreno de otras películas, no sé, porque ahora se viene el reestreno de Tiburón, y se viene el reestreno de ¿cómo se llama? De Volver al Futuro, y se llenen mucho más las salas que las weas que hacen ahora, ¿cachai? Claro. Porque la gente disfruta mucho más de esa idea porque fueron originales en su momento, ¿cachai? Y también hay una fascinación y una fijación por convertir todo en una franquicia ahora. Todo Sí, tiene todo tiene que sacarle lucas, así lo máximo, así estrujarlo, pero hasta que lo odies. Y ojo que se nota mucho si uno analiza los presupuestos de cada una de las películas de esta saga. Porque la primera película es literalmente una película de bajo presupuesto. Se hizo con de 5 a 8 millones de dólares y recaudó 82 millones. Fue un éxito total. Pero se hizo con muy poca plata. Se quedaron sin presupuesto en medio del rodaje y la productora les tuvo que pasar más presupuesto para que pudieran seguir grabando la película. Tuvieron que en algunas secuencias pagarle a los extras literalmente con tazas de té. Así que era una película que se hizo con poca plata. Grabaron con las Canon XL1, si no me equivoco, que eran una de las primeras cámaras digitales que se utilizaron. Bonita esa cámara. Y era porque era lo más económico y lo más eficaz para poder grabar en las circunstancias de prisa que tenían en ese momento. La segunda película, que la odio, ya saben, 15 millones de dólares costó y recaudó 72 millones. También fue un éxito. Pero fíjense, de 5 a 8 millones de dólares para la primera y de 15 millones para la segunda. Y esta película tuvo 75 millones de dólares como presupuesto, también considerando los gastos publicitarios. Y la recaudación que ha tenido hasta la fecha actual es más o menos de 68 millones de dólares. Está alcanzando su presupuesto base, pero no es suficiente para decir que la película está siendo un éxito. Sí lo está haciendo, al menos por la crítica especializada. Entonces, hay evidentemente una necesidad de innovación tecnológica que, como bien dice Daniela, quizás esta película no necesitaba tanto. La idea del iPhone 15 también es poder rescatar un poco de esto que tenía la primera película, de grabar con un elemento que sea de fácil acceso a todo el mundo. Pero ya estar utilizando los drones, estas cámaras en los animales, quizás no era tan necesario. Era una forma de aumentar el presupuesto simplemente. Yo creo que a lo mejor es como un poco, quizás no aumentarlo, sino que a lo mejor lo contrario, que es como conseguir, no sé si es que Apple, por ejemplo, pagó para que grabaran con los iPhones, porque Apple a veces lo hace. Habría que revisarlo, los drones, no sé qué marca ocuparon, pero es como te pagamos plata si es que ocupáis nuestro dron y lo ponéis en los trailers, no sé, o lo publicitáis. Podría ¿Qué ser. celulares había el 2001? Un Nokia. Miran unos Nokia, lo habían infectado, pero ha sido entretenido. Yo creo que podían derribar un infectado con un ladrillo, sí, yo creo. Pero un Nokia, al alfa además. Sí.
Yo creo que también me encuentro tan extraño la decisión de la escena final de la película, o sea, Yo también la encuentro como porque bizarrísima. parece sacado de otra película y claro, o sea, no sentí tan extraño la intro, pero sí la intro te ponía un tono muy raro, especialmente cuando el sacerdote está gritando así, ¡oh! Ha llegado el día del juicio, o sea, eso es como full película B. Eso es como algo sacado de Maxine, la Sí, tercera película. Sí, sí, sí. sí, de hecho. Y el final también, como, o sea, yo quedé así como, what the fuck está pasando en esta película, o sea, y claro, o sea, ya va a ser los personajes de la secuela, pero lo encuentro tan extraño la decisión de colocarlas acá, porque perfectamente esto podría, si tu tercera película va a tener un tono mucho más loco y bizarro y qué sé yo, tu siguiente película, que la Que siguiente sean esas película películas. parte con una escena de esto, o sea, vemos a Spike caminando y se encuentra con estos locos y ahí parte la película. Y sabemos que estamos en un Claro, tono diferente. Pero el que ahora hayan claro. puesto acá, considerando que igual el guionista no es un loco cualquiera, el guionista tiene tremendas películas, pues, y, o sea, no es como un loco Bueno, ¿vieron que... la última? Warfare. No la he Bueno, visto. quiero. Lo he visto. Bueno, ahí más o menos no, así digamos, amigos. O Pero sea, y a mí me Ya. encantan sus películas, o sea, a mí igual me las amo. Y no deja de ser no una mala película, pero no es lo que. Yo siento que no termina de ser lo que yo creo que él quería que fuera. Terminó siendo lo contrario. Que Ya. más o menos quería hacer una película antiguerra como Civil War y al final terminó siendo más patriótica que la chucha. Pero véanla ustedes, ya está para ver en Amazon. claro, entonces yo creo que, no sé si es que acá en esta película él está, yo creo que lo puso sabiendo que era como un tono súper extraño a propósito, quizás como para lo que les conté esto como de los temas británicos, como para remarcar eso, porque según estaba investigando, el pelo del personaje final y el pelo de todos los otros personajes es una referencia directa a esta persona de Jimmy Savile. O sea, cualquier británico que lo vea te diría al tiro así, es como quien acá aparezca con el pelo de Farcas. Como que cualquier chileno lo mira, es como el pelo de Farcas. Y sabemos que está hablando de Farcas y aparece un personaje con ese pelo. Es como un Claro, poco... igual acá, claro, internacionalmente quizás no iba a ser, no se iba a entender tanto. Claro, pero de todas formas, incluso ¿Cachai? dentro del británico, me pregunto, o sea, siento que lo tiene que haber puesto a propósito para remarcar un poco esa temática que estaba poniendo, pero Mm. también siento que le disminuye a la película porque perfectamente podría haberlo hecho con otro tipo de simbolismo y se entendía de igual manera y con otra intro que fuera un poco más a tono al resto de la película. No sé, lo encuentro muy extraño realmente la decisión que toman. O sea, no sé, yo suponía un poco que el personaje del niño era el Aaron Taylor Johnson, porque tiene como la edad, deben tener como una edad que alcance. Entonces, después saber que ni siquiera era él, en verdad, porque tenía tan poco que ver esa intro que se me olvidó, incluso hasta el momento final de la película. No sé, siento que yo creo que sí le resta un poco y deberían haber ocupado otro tipo de simbolismo. Incluso también puede haber estado siendo un niño que estaba viendo los Teletubbies y era Lyle Taylor Johnson y le pasa algo terrible, como efectivamente como en la segunda película que tenemos esta tremenda intro que es como la parte más fuerte de la película y que te marca el tono perfecto para el resto de la película. Siento que la intro de esta película no te marca para nada el tono del resto. Mm. No sé. Estás viendo Maxine, luego estás viendo 28 años después y terminas viendo Mad Max 2. Sí, Sí. Nada sí, que ver. ni siquiera Mad Max 2, Mad Max 3 es como Beyond Thunderdome. Beyond Thunderdome. Es Sí, muy extraño. Ah, esa es con Tina Turner. Sí, sí. Es rarísimo, rarísimo. Sí, es muy rara. No sé, la película siento que pasa por todos lados, es como media caótica. De hecho, no entiendo por qué Aaron Taylor Johnson sale tanto en el afiche. Ese weón aparece un rato en el principio de la película. Ese weón tuvo como 2 jornadas de grabación. No estoy entendiendo mucho de ese actor que lo están metiendo como en la mitad de la película nomás. Pero yo siento que, como les dije antes, si la van a hacer franquicia de nuevo, otra más, extendiendo el chicle, una paja. Encuentro que, puta, mataron la franquicia si es así. O sea, lo que ya construyeron, ¿cachai? Porque, pucha, lamentablemente igual las cosas las hacen a la rápida y no sale como... Es como grabar un disco, pues, ¿cachai? Siempre el disco con el que salen las bandas es increíble y después empiezan a guatear un poco. Y está pasando esta cuestión con las películas de terror. De hecho,
yo que soy fanática del cine de terror, he estado buscando películas nuevas como que nos vengan de estos grandes estudios, incluso hasta A24 está guateando ahora, como que está aceptando cualquier weá. Y el otro día, por ejemplo, vi una película de body horror que recomiendo acá, si les gusta a la gente así, esas películas que lo hacen sentir incómodo. Se llama Ugly Stepsister y es como la historia de la hermanastra fea de Cenicienta. ¿Ya? Ya. Sé Y cuál es, hace sé toda cuál una transformación física para gustarle al príncipe y es cuática. Es cuática. Mucha gente también, igual como aquí en esta película se pegaron con el alfa y el tremendo que tenía. En esta película se concentraban de que hay una parte donde a la Cenicienta le muestran el hoyo. No sé por qué. No tiene una justificación, pero ahí se le ve. Primer plano, el hoyo. Pero la película está súper entretenida, necesario. independiente de eso, por si alguien la trae la película por verla para verle el hoyo a la Cenicienta. La película está súper buena, de verdad que es súper fuerte, está buena la película. Así como si Oye, quieren buscar algo nuevo, y estas películas no sé si llegan al cine en realidad, pero búsquenla, de verdad que está muy buena. Yo la vi ahí en su streaming. Ah, ok. oye, ya que estás hablando de A24 también, ¿y cómo estamos de tiempo, Gabriel? Yo creo que Yo estamos diría por que cerrar. sí, nos queda como unos 5 minutos. Ya. Hace poco vi una película, que no sé si tú has visto, Daniela, que se llama, es de A24 también, The Death of a Unicorn, como la muerte de Ay, un unicornio. qué mala la weá. Ah, yo quedé, pero súper decepcionado con esa película. ¿Por qué prestaste tu cuerpo para esa película? Mala, Oh, Dios mala, mala. mío. Muy mala esa película, sí, sí Ni la vi. siquiera, ni siquiera como película B sirve porque Mm. como que se toma en serio a sí misma. Sí, Y no entiendo por cuático. qué se toma en serio a sí misma. Pero bueno, Mm. Bueno. Chicos, eh, esa no la vean. Esa no la eso vean. no la vean. Eso no la vean, no pierdan su tiempo. Es una comedia, es totalmente ridícula, hasta los efectos tan malos. Y más Malísimo, encima Y el- la pésimo, actriz pésimo, pésimo. principal, la Jenna Ortega, vuelve a ser el mismo personaje odioso. Y ella hace Oye, la sí. oh, y también la vi en la película esa de The Weeknd. Oh, la película mala también. Y hace el mismo personaje odioso. Oh, Dios, no. Mal, mal. Igual, siendo abogado del diablo, siento que es 50-50. Como que Jenna Ortega quizás no se esfuerza tanto en salir de ese personaje, así como las productoras también la castean para hacer ese arquetipo de personaje. Y ahí es Además, un pues, sí, pues. círculo vicioso. Como era Brad Pitt con F21, iba a decir Fórmula 1, bueno, ahí después hablará de esa película. Ahí se hablará de esa película. Sí. Oye, entonces para ir volviendo un poco con la película y cerrando el episodio de hoy, yo de verdad quiero invitar a la gente a que vayan a ver la película. De verdad va a ser una experiencia bastante interesante entre lo perturbador y lo emotivo. Y no se van a arrepentir. Definitivamente va a ser una buena experiencia para ustedes. Se las recomiendo un montón. Sí, vayan a ver al cine, pero no en 4DX. No desperdicien su dinero en 4DX con este tipo de película, por favor. Esa 4DX para niños, no para este tipo de película. Para que te peguen en la espalda, no vale la pena. Nunca he ido a ver una película en 4DX. El otro día cuando fui a ver Oro Amargo, era en una sala de 4DX. Y el tráiler de Jurassic Park tenía el 4DX, se me movía. Y en esos 2 minutos dije, no, esto es horrible, ¿por qué alguien pagaría por No, esto? sí, pues los niños. Yo fui a ver una película y todo el rato me pegaban unos cornetes en la espalda. La cuestión es súper incómoda. No vayan a ver. Y te tiran un chorro más encima que no sabéis de dónde sale. Ahí te contagias y ahí te da un... Te da la rabia, te da el rage virus. Claro, Claro. te da la cuestión. Ya, Ya, pues, ya, ya, entonces muchas chicos. gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de Cinepiola. Daniela, tremenda como siempre. Muchas gracias por Muchísimas estar. gracias por Gracias venir. por invitarme de nuevo para hablar puras Así que- weas como de... No, Así muchísimas que gracias. muchas gracias. Saludos al alfa. A cargarte. Viene, Pues viene. nos Bien. sacaron palomera del alfa. Oh, hubiera estado bueno. ¿Cómo? No, Sí, está bueno, sí. Ya pues, Ahí entonces, la foto después de la portada. Le mandamos un claro. alfa a todo. dele like al video y el alfa lo visitará a su casa. Claro. Ay, no, qué horrible. Qué miedo. No sé si ustedes quieren, pero yo no, gracias.
Bueno, muchas gracias, gente. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Y eso. Adiós. Adiós. Adiós.